Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Que Xavi Prieto ha sido uno de los mejores lanzadores de penaltis de la historia de la Real Sociedad es algo que está fuera de toda duda. Siendo uno de los habituales, que no el único desde que se asomó a la primera plantilla, su estadística es casi perfecta: 23 goles de 24 intentos desde el punto de penalti. Y aunque es bien conocido que su único fallo fue en el derbi de Anoeta contra el Athletic en la temporada 2006-2007, hay otra curiosidad que es menos popular. A César Sánchez le ha marcado 4 penaltis, defendiendo las porterías de hasta 3 equipos diferentes. Tampoco conocido es ese dato que ni sus propios protagonistas recordaban en sendas entrevistas cuántos penaltis habían sido realmente. Creo que 3, decía César en declaraciones a Mundo Deportivo realizadas en abril de 2018. Le habré tirado 3 o 4 penaltis más, apuntaba Xavi Prieto después de recordar el primero de ellos en palabras a Noticias de Guipúzcoa en febrero de 2011. Dejándolo claro, fueron 4 los penaltis que Xavi Prieto le lanzó a César y los 4 acabaron en gol. El primero fue seguramente el más especial de todos. César inauguró de hecho esa lista de 23 penaltis marcados por el capitán realista cuando todavía era un chaval que lucía el número 26 a la espalda. Y ese primer penalti llegó en un escenario incomparable, el Santiago Bernabéu. El 23 de mayo de 2004, la Real goleó en el Coliseo de la capital a un Real Madrid que despedía sin pena ni gloria una liga que no había podido pelear hasta el final, y para Xavi Prieto fue una presentación memorable. Marcó el que entonces era el 0-2 con un precioso disparo desde fuera del área, y luego llegó el penalti. Ese penalti que le marcó aquel día a César fue el definitivo 1-4. A pesar de que estaban sobre el césped Kovacevic o Karpin, lanzadores con experiencia, el penalti estaba designado para que lo lanzara Víctor Alquiza. Prieto, con el desparpajo de la juventud, se lo pidió y Alquiza se lo cedió. El potrillo Churiurdin, sorprendiendo a propios y extraños, decidió ejecutar el penalti a lo Panenka. Aunque César trató de aguantar de pie, se venció finalmente hacia su derecha y el balón entró plácidamente por el centro de la portería del Real Madrid. La siguiente vez que Xavi Prieto y César se encontraron en un lanzamiento desde el punto de penalti fue en la temporada 2005-2006, en el Zaragoza Real Sociedad de la séptima jornada, que se resolvió con ese solitario gol, 0-1. El guardameta había dejado el Real Madrid para fichar por el equipo maño, y con él, de hecho, encajó 2 penas máximas lanzadas por el realista. Prieto ya no lucía el 26 en la espalda, sino que como jugador de pleno derecho del primer equipo, portaba el número 24. Lejos de repetir la misma técnica en este segundo penalti, el realista buscó un disparo distinto. No lanzó a lo Panenka, sino que ejecutó la pena máxima con paradiña, pero provocó el mismo movimiento de César. El arquero trató de aguantar de pie, pero con el movimiento de engaño rindió la rodilla y cayó al suelo de la misma manera que año y medio antes lo hiciera en el Santiago Bernabéu y defendiendo la portería del Real Madrid. Prieto, con un toque sutil con el interior del pie derecho, lanzó el balón a la izquierda de César, que solo pudo ver cómo entraba en la portería. Era el quinto gol de Xavi Prieto con la Real y el segundo desde los 11 metros. El tercero de los penaltis que Xavi Prieto le marcó a César no sirvió por primera vez para lograr la victoria. Fue en la siguiente temporada, la 2006-2007, y es fácil entender por qué. Aquel fue el curso en el que la Real descendió a segunda división. El Zaragoza, equipo en el que seguía militando César, se mantuvo invicto en el campeonato de Liga, logrando una cómoda victoria en Anoeta por 1-3 en la sexta jornada, cuando la Real todavía no había logrado ni una sola victoria. El penalti que marcó Xavi Prieto, en todo caso, sí tuvo incidencia positiva en el marcador. Cuando lo anotó, antes de la media hora, suponía el 1-0 para la Real. Aquí no le hizo una paradiña a César, sino 2, aunque en esta ocasión el portero sí consiguió lanzarse a un lado, concretamente a su izquierda. Prieto mandó el balón por el centro y puso así por delante a la Real. El equipo Churiurdin, 2 minutos después de adelantarse en el marcador, se quedó con un jugador menos por expulsión de Diego Rivas, y eso facilitó la remontada y victoria del Zaragoza, y que el gol de Prieto no valiera al final de mucho. La Real bajó a segunda al finalizar la campaña y tardó 3 temporadas en volver, en un partido, como no, en el que Prieto marcó de penalti contra el Celta en Anoeta. Ese ascenso le daba una nueva oportunidad de medirse a César desde los 11 metros, y eso no tardó en suceder. Fue la primera vez que se encontraron en primera desde el regreso de la Real a la élite. César vestía entonces otra camiseta, la del Valencia. Y la Real también perdió aquel día, sin merecerlo y ante un equipo de Champions como era el Valencia en aquella temporada, con Xavi Prieto marcando también el primer gol del partido. Para redondear la variedad que el realista exprimía con César delante, el cuarto penalti que le lanzó
tuvo una ejecución diferente a los anteriores. No hubo paradiña, no hubo panenca, al menos no de manera pura, pero sí hubo un engaño al portero ejecutado con maestría. Con una carrera rápida, César intuyó que el realista dispararía a un lado y se venció hacia su derecha, pero Prieto, aguantando hasta el final, lanzó el balón al centro, con una fuerza media y haciendo que el balón entrara en la portería por arriba, sin llegar a caer como sucedía con el penalti a lo Panenka. Tenía variedad, no era algo predecible, los estudias, sabes su lado de seguridad, pero con Prieto daba la sensación de que siempre aguantaba un segundo más que el portero y era imposible, decía César de Prieto en la citada entrevista, en la que además contaba una anécdota curiosa. Al Zaragoza le recomendé su fichaje en la 2006-2007. Yo estaba allí e hice el típico comentario. Ahora que ha bajado la Real, ¿por qué no fichamos a Xavi Prieto? Era tan bueno que me gustaría que estuviera jugando en mi equipo. Ficharlo para principalmente no encontrármelo, sentenció. César sabía de lo que hablaba, puesto que fue la víctima predilecta de Xavi Prieto desde el punto de penalti.